el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo sé que aquí hay mucha gente que ha encontrado el bien. Voy a declarar Génesis 18:19, luego vamos a oír, ahí hay parte de mi familia, vamos a escuchar entonces un himno. La escritura dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a ver el himno, vamos a participar con el himno Somos Familia. Glorifique a Dios. Sin duda, familia es el proyecto cumbre de Dios. Observamos nosotros a lo largo de toda la historia la importancia de la familia desde la perspectiva de Dios. Si hacemos un recuento a la luz de las Escrituras, observamos que la familia fue diseñada a partir del matrimonio honroso entre un hombre y una mujer, con los principales objetivos de suplir necesidades y alcanzar propósito, lograr propósito. Que esa familia que Dios diseñó, la diseñó con dignidad y la diseñó con propósito. Ningún proyecto ha sido tan trascendente como el proyecto de la familia. Y la familia que Dios posicionó en el huerto de Edén, que significa delicia, Dios colocó la familia en el manto de sus delicias. Y observamos nosotros desde el capítulo 6, capítulo 3, Dios la posicionó, capítulo 2, versículo de Génesis, versículo 15 al 17. Pero observamos nosotros en el capítulo 6 de Génesis cómo la violencia y la maldad fueron tomando auge. Y Dios, el Señor, cuando se mezcló el linaje santo de Dios con las hijas de los hombres, dice la Escritura, la maldad y la violencia llegaron, pero ni siquiera la maldad y la violencia pudieron socavar la familia, sino que Dios encuentra a alguien llamado Noé, que dice la Escritura que halló gracia delante de Dios, porque había agradado a Dios, había agradado el corazón de Dios. Y Dios entonces decide exterminarlo todo, pero preserva a la familia. Y yo llamo a la familia de Adán la familia base, y luego llamo a la familia de Noé la familia remanente. Pero observe algo maravilloso, y es que Génesis 1:28 enseña que para poder lograr cumplir los propósitos de Dios hay que tener la bendición de Dios. Y los bendijo Dios. La familia no es un proyecto que le funciona a cualquiera, porque no funciona de cualquier modo. No funciona de una manera casual ni mágica, sino que la familia, para poder cumplir los propósitos, necesita de la bendición de Dios. Y en Génesis capítulo 9 se repite lo mismo que en Génesis capítulo 1 versículo 28, cuando Dios decide preservar la familia representada por Noé y su casa. Entra tú y tu casa al arca, porque a ti he visto justo en esta generación. Y le repite y dice: y los bendijo Dios y le dijo: llenad la tierra, multiplicaos, sojuzgadla o gobernarla. La familia sigue transitando y llega el momento en el que el proyecto familia es universalizado. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ustedes conocen bien
el relato, pero lo quiero recordar hoy. Dios llama a un hombre para que representara a la familia universal, Abraham. Y note usted que también en el versículo 3 del capítulo 12, Dios habla de bendición. Tú serás llamado bendición, yo te bendeciré, porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De modo que tenemos la familia base, la familia remanente y la familia universal. Esa familia que ahora Gálatas capítulo 3 versículo 14 enseña que habiendo nosotros creído, siendo de la fe de Abraham, los que son de la fe de Abraham también son de la fe de Jesús. Para que en Abraham y la promesa dada, los gentiles puedan alcanzar la promesa del Espíritu. Versículo 14 del capítulo 3 de Gálatas. Lo que quiere decir que el proyecto familia ha sido diseñado, posicionado, preservado, pero no funciona de ninguna otra manera que no sea bajo la bendición de Dios. Y debemos nosotros tener cuidado con esto. Permítame acercarme un poco más. Entonces, la familia, desde la perspectiva de Dios, dice la Escritura en Efesios 5:32, que grande es este misterio. Usted que tiene familia está bajo el misterio de Dios. Y yo analizaba esta expresión y decía, pero ¿cuál es el misterio? Y me puse a pensar y llegué a la conclusión, digo, el misterio está en que Dios toma a uno del norte con uno del sur y permite se unan y hagan química y puedan convivir hasta que la muerte los separe. Grande es ese misterio. Y bienaventurado todo aquel que puede llevar a cabo y ser parte de ese misterio. Siga rodándolo. Entonces, nosotros sabemos que la familia tiene enemigos. A lo largo de toda la historia ha habido enemigos. Desde la primera familia que fue posicionada en el huerto de Edén, nosotros observamos cómo el enemigo estuvo siguiendo el rastro de la familia para deteriorarla, para socavarla. Y conocemos cómo en el hogar de Adán y Eva llegó la violencia intrafamiliar. Comenzaron a surgir los grandes conflictos. Y luego en la familia de Noé también comenzó a haber conflicto en esa descendencia cuando se levantaron los poderosos de la tierra. Y a lo largo de toda la historia ha habido problemas, pero también hoy nosotros tenemos enemigos, tenemos gérmenes infecciosos que procuran socavar, que procuran permear nuestra familia. Y si nosotros vivimos como familia coronados bajo la bendición de Dios, debemos de estar atentos, debemos de estar advertidos acerca de estos elementos nocivos que pueden afectar nuestra familia. Entre esos retos o desafíos, a mi humilde modo de ver, creo que hay tres que considero yo son fundamentales. Lo primero es la celeridad de la vida ante las tantas presiones que el medio ejerce sobre nosotros como familia y que interfiere negativamente sobre la formación espiritual. Fíjese que la celeridad de la vida ejerce una presión social y una presión laboral. La gente vive demasiado rápido y el gran ausente de la familia es Dios por la rapidez. La gente planifica todo, se propone de todo menos mejorar la relación y comunión con Dios. Y lamentablemente también la iglesia del Señor Jesucristo ha sido víctima de esto.
la presión social, la presión laboral, la presión en la economía doméstica, la presión, la competencia de consumo y la disminución del poder adquisitivo. Todas estas cosas, todos estos factores inciden negativamente porque la gente de todo quiere conseguir más, menos de Dios. De todo uno quiere conseguir más, menos de Dios. Entonces, desde que la gente se acuesta hasta que se levanta, es bajo un estado de tensión, de rapidez. No logra establecer un orden de prioridades en donde pueda centrar a Dios como su número uno, que es lo que la Escritura enseña. Amen a Dios por sobre todas. Y eso lo recitamos muy bien, el primer mandamiento. Pero lo cierto es que en la práctica hay problema con eso. De modo que pienso yo que el primer reto, el primer desafío que tenemos es poder establecer un orden de prioridades para que Dios sea el centro de nuestra vida y de nuestra familia en cuanto a nuestra relación con Él. Segundo, el mal uso y abuso de ciertos medios de comunicación, sobre todo las redes, influyen en la crianza y formación del carácter de los hijos de manera negativa cuando no logramos regularlos. Pero también afecta la armonía familiar de manera considerable. Y, qué no decir, pueden incidir también para afectar las intimidades en la relación de matrimonio. La familia hoy está de espalda. Uno llega a los hogares y encuentra a cada quien en un rincón sobando el dedo sobre la pantalla. Pareciera como autómata. Y yo no les estoy hablando de gente sin Dios. Les estoy hablando de los hogares cristianos. A veces como pastores vamos a los hogares y no nos da deseo ni siquiera de orar. Porque hay una indiferencia. Todo el mundo está como robotizado. Como que algo pareciera como que aún la gente que se llama cristiano esté bajo el influjo de algo, de un fuego extraño. Porque a veces yo pienso, ¿cómo es posible que la gente no pueda comprender que esos dispositivos hay que regularlos? Que hay un tiempo para maniobrar, para manipular, pero que el tiempo de Dios hay que dispensárselo a Dios. Que ninguna cosa debe a nosotros llamarnos la atención más que Dios. Y déjeme decirle que hay muchos divorcios que la causa fundamental ha sido, y como pastores lo sabemos muy bien, esposas quejándose de los esposos porque ya con el celular tienen. Y pareciera un chiste, pero es algo grave. Es un asunto grave que está incidiendo negativamente en las relaciones familiares, en la relación de matrimonio. Número 3, pienso que también debemos nosotros lidiar y debemos tener muchos cuidados con los antivalores. Esa modalidad o corriente que ha procurado vulnerar o dañar la institución del matrimonio. La Biblia enseña honroso sea en todos el matrimonio. Ese matrimonio que ustedes y yo conocemos, establecido por el único método divino. Y hoy cualquier cosa es un matrimonio. Se ha cualquierizado el concepto familia divinamente establecido, pero también se ha violentado la identidad de género. Hoy, lamentablemente, el género indefinido, hay una lista grande de países
que han avalado el género X. Entre esa lista aparece Nueva Zelanda, Colombia, Argentina y muchos otros, en donde ya no es problema hablar de género X, porque hasta en los documentos legales se le permite firmar así y llenar documentos con el género X, lo que algunos llaman no binario. El asunto es más serio de lo que parece. Y nosotros estamos llamados por Dios a lidiar con esto. ¿Va Dios a detener esto? De ninguna manera. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a ver algunas recomendaciones. ¿Cuáles deben ser las actitudes de las familias cristianas ante esto? Crear conciencia sobre nuestra identidad de influencia en este mundo. Crear conciencia sobre quiénes somos. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otro modo, si nosotros como familia no somos transformados, no vamos a entender lo que agrada o desagrada a Dios. Debemos entonces entrar a ese proceso de transformación para que Dios alce sobre nosotros la luz de su rostro y mediante el poder de su Espíritu nos dé la capacidad de discernir, diferenciar el bien del mal, para no vivir como autómata y ser uno más del montón. De modo que nosotros como familia debemos ser diferentes. La iglesia debe estar representada en cada familia, la iglesia del Señor. Y como enseña Mateo 5, nosotros somos quienes somos, dice la misma palabra que somos, la sal de la tierra, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, como tampoco se puede esconder una luz que está puesta sobre el candelero. Y llama la atención y dice: para que alumbre a todos los que están en casa. Los padres estamos para permanecer como una luz sobre el candelero e iluminar, alumbrar a los que están en casa. Debemos fulgurar como un lucero fulgura en un cielo oscuro. Así estar nosotros creando con un alto sentido de conciencia acerca de quiénes somos delante de Dios y para qué nos ha puesto Dios. Segundo, debemos prevenir. La mejor medicina es la preventiva. Saber que las buenas familias no son fruto de la casualidad, sino el resultado de todo un cultivo. Cuando se habla de hijos, los hijos no salen ni buenos ni malos. Esto no se trata de salir. Esto se trata de pensar delante de Dios cuáles son los hijos que yo deseo. ¿Qué tipo de familia deseamos tener? Y en base a la familia que ustedes y yo deseamos tener, trabajamos en base a ello. Hacemos las inversiones del lugar y Dios entonces ha de vertir sobre nosotros esos recursos y esos valores y esos principios que necesitamos conocer y sobre esa base desarrollar la familia que deseamos tener. Note usted el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Llama la atención cómo se asocia aquí Dios, su poder, con el trabajo que nosotros decidimos hacer. Es la asociación de Dios sumado a la intención nuestra para con nuestra familia.
sé hacer valer en el seno de la familia los consejos, los principios y los valores divinos para salud espiritual y moral en procura de satisfacer la expectativa de Dios. ¿Cuál es la expectativa de Dios para con su familia y mi familia? Porque yo sé nosotros, díganle que el asunto ya no va. Porque hay gente que piensa que Dios no se retracta. Recuerde que hablamos al inicio de la conferencia que el proyecto familia solo cumple propósito y suple necesidades bajo la bendición de Dios. Y esto no se debe olvidar, iglesia. Si la bendición de Dios transita en nuestra vida cotidiana sobre nuestra familia, podemos contar con Dios. Si la bendición no transita, no se dará de manera casual los planes y los propósitos de Dios en nosotros. De modo que Elí, y llama la atención, dijo Dios, ve y dile a Elí que el asunto no va porque él ha honrado más a sus hijos que a mí. Y yo honro a los que me honran. Toda familia que tiene como centro a Dios, toda familia en donde fulgura la luz de Dios, toda familia que sigue los consejos de Dios, toda familia que sigue los principios y los valores de Dios, puede contar con Dios. Siempre será una familia iluminada. Siempre será una familia bendecida. Siempre será una familia advertida, una familia prevenida. Siempre será una familia que podrá transitar como luz de Dios, como sal de la tierra y luz del mundo en cualquier tiempo. No importa qué germen infeccioso se levante para permear tu casa o tu familia, si transita bajo el aval, bajo el patrocinio de Dios, podrá contar con Dios. Es importante saber, Salmo 78, que Dios ha establecido su ley, sus consejos, para que sean puestos. Y llama la atención que dice, para que lo repita y lo conozcan tus hijos y los hijos que se levantarán, para que conozcan la obra de Jehová y sus alabanzas. De modo que nuestras generaciones, el ABC en nuestras casas, en nuestra familia, para nuestros niños debe ser Dios y su obra. El nombre de Dios y su obra. Todos los descendientes de nuestra familia, desde chiquitito, deben saber quién es Dios. ¿Y cuántas maneras hay? El otro día fui donde una de mis hijas y me satisfizo sobremanera ver que ella le había decorado el cuarto de los niños con versículos bíblicos y que tenía una pantalla programada con cánticos, muñequitos con los himnos de Manuel Bonilla. Fíjese, así se puede comenzar a sus niños de 5 años para abajo. De tal modo que cuando ellos entraran, vieran ahí ese lenguaje figurado, señalando, conforme a su capacidad pudieran entender y escucharan los himnos, esos muñequitos que tanto daño hacen.
Porque óigame, Satanás es un enemigo pérfido, es finísimo, es sutil. Él sabe cómo obrar. Hasta esos muñequitos tiene usted que estárselo controlando. Porque cuando viene a ver, óigame, allá hay magia, allá hay de todo. Y Él sabe cómo hacerlo. Pero nosotros debemos de estar advertidos. Día y noche pendiente en lo que se está dando en nuestra casa, en la atmósfera que hay en nuestra familia. ¿Qué es lo que está transitando? ¿Cuál es el espíritu que se está moviendo? ¿Cuál es el fuego que está bajando? Si es fuego extraño. Nos toca a nosotros estar advertidos. Entonces, estamos hablando del modelo para la formación espiritual de la familia. Debe haber un modelo a desarrollar y debemos hacer énfasis en 4 cosas que son fundamentales. Lo primero es el fundamento bíblico, principios y valores, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con esto se debe lidiar. Lucas capítulo 6 del 47 en adelante. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento. Vinieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu o violencia contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fue ese fundamento que habla la Biblia, que está patrocinado por el poder del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Una vez que Cristo llega a nuestras vidas, nuestra relación permanente con Él, mediante esa devoción con el Espíritu Santo, afirma el fundamento en nosotros. Y ese fundamento no solo se queda ahí, sino que 1 Corintios capítulo 3 del versículo 11 en adelante, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero sobre este fundamento debemos saber con qué tipo de obra sobreedificamos. O sea que la vida espiritual es todo un proyecto de levantamiento, una edificación sobre el fundamento, sobre el único fundamento. De modo que tiene que estar fundamentada la vida. Y dice Efesios 2:20 en adelante que el fundamento debe ser el mismo de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Cuando nuestra familia está fundamentada, no hay que temer lo que se levante ni lo que se levantará. Hay gente que está asustado por lo que va a surgir. A mí me importa un pepino lo que pueda venir. Porque mi tarea y mi responsabilidad no es otra que la de glorificar y enarbolar la verdad de Dios en el seno de mi familia, en la estructura familiar, en mi casa. Y cuando ustedes y yo centramos la atención en ocuparnos de que en casa se sirva, de que la dieta de nuestra familia sea bien balanceada. Solo es balanceada la dieta cuando Dios ocupa el primer lugar. Nosotros como pastores, yo particularmente sufro mucho, porque yo veo a la gente tan ocupada en darle de todo a los hijos menos de Dios. Que sean esto, que sean aquello. Eso no es que esté malo, pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué cosa más hermosa. Siempre le dije a mis hijas, óiganme, no me van a sorprender con ninguna otra cosa que no sea con Dios, con que permanezcan en Dios.
Después lo otro es paja, el trigo es Dios. Lo fundamental es Dios. El que está lleno de Dios puede transitar en cualquier tiempo y abrirse paso por la vida y llevarse a todo el que se le atraviese. Si Dios es el centro de nuestra vida. De modo que en ese modelo para la formación espiritual, lo primero debe ser fundamentar la familia en principios y valores. Lo segundo, la corrección e instrucción. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Esa es la dicha. Esa es la dicha. Ser instruido y ser fundamentado. De hecho, la palabra de Dios conocemos nosotros, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante, que hay una utilidad y hay una finalidad útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Fíjese que lo que prepara de manera integral no son las universidades. El que corona la formación integral es Dios. Posiblemente, y creo que hay que estudiar, creo que hay que perfeccionarse. Pero note usted que la tendencia de la mayoría de los hombres es que mientras más se estudia y más conocen, más se alejan de Dios. ¿Lo ha visto? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que la superación y los estudios funcionan cuando Dios los patrocina. Cuando nosotros logramos poner el conocimiento secular bajo el aval de Dios, la gracia de Dios es el caldo de cultivo para la sabiduría, porque el principio de la sabiduría, usted lo sabe, es el temor de Jehová. Y dice que la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Eso está establecido. De modo que la corrección y la instrucción, nosotros debemos ser instruidos para instruir, corregidos para corregir. Porque la corrección y la instrucción no son una opción, son un mandato. Y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6:6 en adelante, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, andando por el camino, estando en tu casa, las repetirás a tus hijos. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas corresponden a Dios, pero las reveladas corresponden a nosotros y a nuestra descendencia. Corresponden a nosotros las reveladas y a nuestra descendencia. Lo que tú y yo aprendemos como padre, debemos vertirlo en la vida de los hijos. Pero no solo con la boca, sino que también debe haber, número 3, relación de altar y vida devocional. Vida de costumbre en relación de altar. Enseñar y practicar lo que yo considero los 3 niveles. Número 1, relación devocional personal, que es la más especial de todas. Esa relación personal. ¿Sabían ustedes por qué en las iglesias casi no pasa nada? Porque todo el mundo va solo a buscar, pero pocos a llevar.
Como dice un amigo mío, si todos vinieran prendidos en fuego, aquí ardiera el fuego. Pero todo el mundo viene apagado para encenderse en. Y entonces si van solo 2 tizones para tanta gente, el fuego no puede expandirse. Esa relación personal que trae la bendición a nuestras vidas. Salmo 112, Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La fragancia que despide una familia que está a tonos con Dios, en donde se puede digerir la palabra, en donde se habla de Dios, en donde se respira a Dios, en donde hay una atmósfera adecuada para que el Espíritu de Dios se mueva, porque se vive a Dios. Se convierte en una familia invencible. Nadie podrá vencer a una familia en donde hay relación con Dios. Y todo comienza de manera personal. El segundo nivel es el nivel familiar, en donde en la familia debe haber altar familiar, lo que hemos denominado altar familiar, en donde nadie esté tan de pronto que no se pueda detener, en donde los hijos no se vayan al colegio corriendo. Esos hijos salen disparados en la mañana y son contados con los dedos de la mano los hogares en donde hay tiempo para que los hijos salgan de la casa con una bendición paterna, con una oración, con un altar. Se necesita la relación familiar. Tenemos ejemplos en la Biblia. Job, que ustedes lo conocen, cómo santificaba a sus hijos porque no sabía cuál era el comportamiento, la conducta de sus hijos. Tampoco nosotros sabemos. Solo sabemos que los hijos son llamados evangélicos, que tocan y que cantan en las iglesias, pero después no sabemos cómo se conducen en los círculos sociales. Y como Job sabía eso, lo santificaba. ¿Qué no decir de Cornelio el gentil? Este hombre que llama la atención, que no tenía un conocimiento acabado acerca de Dios, pero que dice la Escritura que oraba a Dios siempre con toda su casa. Y eso subió hasta el cielo y se movilizó el cielo y enviaron ángel a la casa de Cornelio. Hermano, cuando hay comunión con Dios, el cielo se moviliza. Cuando hay comunión con Dios, el cielo se moviliza. Y entramos entonces en la atención de Dios. Hay hogares en los que Dios tiene puesta su mirada. La atención de Dios. Job representa, dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Job existe en la Biblia para que tengamos un modelo de integridad, un modelo que se ocupa por el cuidado de sus hijos, por el buen funcionamiento de su familia. Y por eso el cielo estaba tan atento al hogar de Job y a la conducta de este hombre. Que Dios esté atento también con tu hogar y con tu familia. Que seamos centro de atención. Y todo esto se logra cuando nos ocupamos de la relación familiar. Pero también está el nivel de relación congregacional. Uno tiene que estar viendo la decadencia de la gente en congregarse. Ay, yo no sé qué está pasando. Que a la gente no le da hambre. Pastor, ¿y por qué no le da hambre a la gente? Porque no sigue esta secuencia. Al no tener comunión personal, tampoco la tiene familiar, no puede tener tampoco estímulo, deseo de congregarse. Algunos van los domingos y otros han dejado hasta de ir los domingos.
¿por qué esto no se da como quiera? Está determinado, y los educadores lo saben muy bien, que el proceso de aprendizaje termina con la aplicación. Se puede tener todo el conocimiento. Nosotros necesitamos, para aprender, necesitamos conocer, necesitamos entender, necesitamos creer. Isaías 43:10 se lo advirtió Dios a Israel: vosotros sois mi testigo y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. De modo que cuando nosotros estamos en la capacidad de aplicar eso, vamos a tener pasión para congregarnos. Hebreos 10 lo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que eso data de mucho más para allá. ¿Para qué nos congregamos? La Escritura dice que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, y podamos sacar ventaja porque aquel día se acerca. Los beneficios se los lleva el que se congrega, no la congregación en sí, sino el que se congrega. Y número cuatro, modelar con el ejemplo. Modelar con el ejemplo. Sin ejemplo es como una voz en el desierto. Se nos abre el pecho a nosotros por querer formar la familia de manera adecuada espiritualmente, pero si no hay ejemplo. Porque existen muchos conocedores, pero pocos hacedores. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todas las cosas que emprenda. Aleluya. A nosotros nos gusta que nos vaya bien en todo lo que emprendemos, pero si nos constituimos en solo oidores, no dejaremos rastros para nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan rastros, pasos a seguir. Necesitan un modelo. Necesitan conocer y hablar de cómo es y cómo era papá, cómo era mamá. Hay algunos que se descarrían y hablan del Dios de mamá. Qué hermoso es. Como una hermana que tiene a unos hijos descarriados. Mami, te llamo para que tú ores por mí, porque yo sé que Dios a ti siempre te oye. Él sabía que su mamá siempre estaba día y noche ahí delante del altar de Dios. Modelo. Fíjese la importancia del modelo. Cuando nosotros enseñamos con el ejemplo, ocurre lo que ocurrió en Jeremías 35, del 1 al 6. Me impacta este relato, la familia de los recabitas. Dios tomó esa familia como modelo, llamó la atención en el cielo y le dijo al profeta Jeremías: trasládate allá a la familia de los recabitas, llévalos a los aposentos, a sus hijos, y ponle tazones de vino. Y el profeta hizo como Dios le mandó. Y dice la Escritura que cuando le sirvió el vino, los hijos le dijeron: no, nosotros no beberemos vino, porque nuestro padre Recab nos enseñó a no beber vino. Lo que llama la atención es cómo las familias que tienen modelo impactan el corazón de Dios. Cómo Dios las toma para exhibir a esa familia, para tener un precedente en esa familia, para enseñarnos.
Se necesitan modelos. Cuando Josué inicia su conquista, que pasa el río Jordán, Dios manda que levantara un monumento con 12 piedras en representación de cada una de las tribus de Israel. ¿Para qué el monumento? Dice la Escritura, para cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué es esto? Para cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué es esto? A veces estamos tan holgados, tan en buena, sin Dios, que los hijos crecen suministrándosele todo, dándosele todo sin decirle de dónde viene eso. A mis hijas muchas veces yo las paraba en seco. Espérense, no coman. ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben de dónde viene esto? Esto viene de arriba. Lo que ven en la mesa es la abundancia de la misericordia de Dios sobre nosotros. Porque a veces pareciera como que la gracia no fluye porque papá y mamá trabajan demasiado y todo lo proveen y los hijos no tienen experiencia de que Dios y su gracia están colmando de bendición la mesa. Y a los hijos hay que hacerles saber lo que significa eso. Levanten el monumento para que cuando ellos pregunten ustedes le digan qué significa eso. De modo que se necesitan las incidencias en el seno de la familia. Se necesitan las experiencias, se necesitan los testimonios para que marque a nuestra familia, para que marque a nuestros hijos. Una vez, nuestras hijas en un tiempo en el que no podíamos, querían unos tipos de mochilas. Y le dijimos, ustedes saben muy bien cómo es que se buscan las cosas aquí. No pasó una semana para que le llevaran a nuestras hijas 2 mochilas de las que ellas querían. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? A los hijos hay que enseñar lo que tengan experiencia con Dios. La fe de papá y de mamá tienen que marcar a los hijos. Pero lamentablemente hoy le damos todo sin detenernos a enseñarle nada. Y los hijos crecen con un espíritu de autosuficiencia. Como que no necesitan a Dios, porque en mi casa todo me lo han dado, sin tener que estar orando tanto como ustedes oran. Allá todo aparece y no hay que orar tanto. Es una bendición el que le pueda dar todo a los hijos, pero piense y entienda que a lo largo del camino va a pagar la factura. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden la palabra de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham todo aquello que ha dicho acerca de él. ¿Qué ha dicho Dios acerca de ti? Que te va a bendecir. Pero para que eso pueda venir, fluir y tener lugar en nuestras vidas, tenemos que mandar a nuestros hijos y a nuestra familia que se sujeten a Dios, que vivan en justicia, justicia y juicio, y no esperar, como dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en las noches, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Anote, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Que no tengamos que aprender justicia en medio del juicio, sino que Dios el Señor nos trate con mano suave. Que podamos nosotros preparar un hogar y una familia en donde Dios se complazca, en donde Dios transite, en donde Dios se pueda compasear libremente, en medio de esa familia que despide fragancia, en medio de esa familia que ha sabido interpretar los deseos del corazón de Dios y le han permitido a Dios cumplir propósitos.
con la familia y a través de la familia. Porque no olvidemos, amados y amadas, que esto se trata de Dios cumplir propósito en nosotros y a través de nosotros. Estamos para encarnarnos en la vida de alguien. Estamos para afectar de manera milagrosa la vida de alguien. Estamos para ser la familia modelo del barrio, del ensanche, del lugar, en donde la gente centre su atención y mencione la familia de los recabitas. En donde la gente centre su atención y tome tu familia como modelo de oración, como modelo de integridad, como modelo de armonía, como modelo de pacificidad. Porque esto solo se puede y se logra si Dios es el centro de nuestra familia. Si no nos separamos de Él, si estamos ligados como el pámpano a la vid, porque separados de Él nada podemos hacer. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor, aplauda la gloria de Dios si quiere.